Desde un portero que dejó su lugar hasta Onana burlándose de Haaland. Estos son los penales más locos de la historia del fútbol. Y para empezar tenemos a un portero que intentó distraer a Ronaldo, pero terminó cayendo vergonzosamente. El portero del Levante intentó de todo para distraer a Cristiano Ronaldo. Se posicionó hacia el lado izquierdo del arco como diciendo: vamos, atrévete a tirarlo por aquí. Luego, justo antes de que Ronaldo lanzara, se movió dos veces hacia la derecha. Pero cuando intentas jugar con la mente de Ronaldo, solo hay un desenlace posible. Lo contrario de lo que pasó con Lionel Messi, quien permitió que Thibaut Courtois jugara con su mente. Cuando Messi se preparaba para tirar un penalti contra el Madrid, los aficionados del PSG esperaban un gol seguro. Después de todo, se trataba de Lionel Messi. Pero Courtois tenía otros planes. Se puso a moverse y a señalar hacia la derecha. Sí, quería distraerlo. Messi no quería que le dijeran qué hacer, así que decidió tirar al otro lado, solo para caer en el truco de Courtois. Y con esa celebración era obvio que Courtois estaba orgulloso de sus tácticas, a diferencia de André Onana, que pasó vergüenza. En un amistoso de pretemporada entre el Arsenal y el United, llegaron a una tanda de penaltis a pesar de que el Arsenal había ganado 2-1 en el tiempo regular. André Onana, con ganas de divertirse, decidió molestar a Fabio Vieira. Mientras Vieira se preparaba para ejecutar su penalti, Onana se movió hacia la derecha mientras señalaba hacia la izquierda. Pero Vieira, que no estaba para juegos, envió a Onana a la lavandería con este disparo. Y cuando pensabas que Onana había aprendido la lección, repitió la misma técnica en la Community Shield. A pesar de que Haaland es el delantero más letal de la Premier, Onana pensó que su nueva táctica funcionaría contra él. Pero Haaland, que seguramente estaba pensando ¿qué le pasa a ese arquero?, lo engañó una vez más y anotó este gol. Onana saying, you know, play at that side. That's the way you're going to have to go because I'm standing here. Erling Haaland against Onana. No problem. Con solo ver la cara de Haaland se podía interpretar claramente que pensaba: ese tipo es un payaso. I did it, so it's unbelievable. Pero bueno, Jan Sommer y sus trucos llevaron a Suiza a los cuartos de final de la Eurocopa. Tras el empate 2-2 contra Francia en los octavos de final de la Euro 2020, Suiza confiaba en que podía dar la sorpresa en los penaltis. Los suizos anotaron todos sus tiros. Y todo se definió en el último penal, Mbappé contra Jan Sommer. Mientras Mbappé se preparaba para ejecutar, Sommer señaló hacia su izquierda, incitándolo a tirar por ahí. Mbappé eligió el lado contrario, pero Sommer bloqueó el disparo con maestría. Por su truco, Sommer tuvo que confirmar que su parada era válida antes de celebrar. Y mientras Sommer se convertía en un héroe nacional, Yassine Bonu quedó en ridículo al intentar algo similar. En un partido entre el Arsenal y el Sevilla, se otorgó un penal al Arsenal tras un empujón de Bukayo Saka. Pero mientras Saka se preparaba para lanzar el penalti, el portero del Sevilla, Bonu, señalaba el lado donde creía que iría el balón. Pero Bonu no respaldó su gesto con acción y terminó humillado. Arsenal's first opportunity. And taken by Saka, slotted home calmly
Y hablando de humillaciones, Joe Hart jugó con la mente de uno de los grandes futbolistas de todos los tiempos. Después de ser convocado nuevamente a la selección brasileña, Ronaldinho tuvo la oportunidad de anotar su primer gol con el equipo tras varios años. Mientras se preparaba para patear su penal, Joe Hart intentó distraerlo sacando la lengua y burlándose. Con Ronaldinho luciendo confiado, todos esperaban que humillara a Hart, pero esto fue lo que pasó. Al menos Hart respaldó sus bromas con una atajada, a diferencia de Jordan Pickford, quien intentó lo mismo con Havertz y salió perdiendo. En un partido de la Premier League entre el Chelsea y el Everton, Jordan Pickford estaba convencido de que detendría el penal de Kai Havertz. El árbitro intentó frenar sus payasadas, pero Pickford le dijo que se calmara y comenzó a hacer todo tipo de gestos para distraer a Havertz. Tras sus shows de payasos, Havertz anotó el penal y lo celebró burlándose del portero. Vaya, eso debió dolerle a Pickford, pero apuesto que no tanto como ver a un portero convirtiéndose en Michael Jackson solo para intentar detener un tiro. Pero, ¿qué está haciendo este portero? Parece que está participando en American Got Talent. Millions of Australian jaws will blow. Sin embargo, bloquear un penal después de hacer eso es una de las cosas más frías que verás en internet. Pero Julio César llevó los juegos mentales a otro nivel cuando se enfrentó a Zlatan Ibrahimović. En un partido entre el Inter y el Milán, el portero del Inter, Julio César, estaba lleno de energía cuando Zlatan se preparaba para patear su penalti. Se acercó al delantero y le dijo: sé a dónde lo vas a patear al centro. A pesar de todo, Ibrahimović mantuvo la calma, no se inmutó y convirtió el penal con toda confianza. 11 metri, Julio César va a prendere posizione, la battuta di Zlatan Ibrahimović, il pareggio del Milan. Luego miró a Julio César y le dijo: habla ahora, payaso. Pero ni siquiera esa locura fue suficiente para entrar en nuestro top 30, porque en el puesto 21 veremos a Ramos cuando hizo una de las panencas más vergonzosas que jamás hayas visto. Pero antes de llegar a eso, veamos uno de los penales más fríos del Mundial 2022. En un partido entre Arabia Saudita y Argentina, los saudíes concedieron un penal absurdo. Check for a penalty kick here. It is penalty. Y la responsabilidad de convertirlo recayó en Messi. Cuando Messi se preparó para patear, el portero señaló hacia dónde quería que pateara Messi, pero en lugar de respaldar el gesto, se lanzó en dirección opuesta y terminó sentado como un viejo cansado. Y si un portero intenta jugar con Messi, puedes apostar que otro hará lo mismo con Cristiano Ronaldo. En su partido número 100 con la Juventus, CR7 anotó un penal tras una falta sobre Juan Cuadrado. 11 minutos después, el árbitro otorgó otro penal para la Juventus. Mientras Ronaldo se preparaba, el portero del Genoa, Matin Perin, intentó distraerlo diciendo: otra vez al centro. Ronaldo no estaba para juegos, lanzó un potente disparo hacia la derecha, enviando a Perin al lado contrario. Luego le preguntó: ¿a dónde ibas, Perin? Pero bueno, en el puesto 28, lo que hizo Ochoa contra Lewandowski hizo llorar a una hermosa fanática. Veámoslo. Para quienes no conocen el juego de este hombre, literalmente desaparece durante 4 años y cuando llega al Mundial, se convierte en el mejor portero del mundo. Durante un partido entre Polonia y México, los polacos obtuvieron un penal tras una falta sobre Robert Lewandowski. Lo dice
y aparte le marcan tarjeta de amonestación al veterano número... Con las esperanzas de millones de mexicanos en sus hombros, Ochoa sabía que tenía que hacer todo lo posible para detener ese penalti. Cuando Lewandowski se preparó, Ochoa fingió lanzarse hacia la derecha, pero en el último segundo cambió a la izquierda y bloqueó el tiro. Robert contra François. Sobresaliente, ahí está Ochoa, atacando abajo, contra la izquierda, tirándose contra el palo zurdo y termina sacando la pelota contra Robert Lewandowski. Ochoa encaramando su historia dentro de Copas del Mundo. Y viendo a esa fanática a punto de llorar, sabemos cuánto significó esa tajada para los aficionados. Algo que Kepa no puede decir, cuyos juegos mentales le costaron un trofeo a su equipo. En la final de la Carabao Cup del 2019, el Chelsea luchó valientemente para evitar que el Manchester City obtuviera una oportunidad de gol. A pocos minutos antes de llegar a los penaltis, el entrenador del Chelsea decidió sustituir a Kepa por un portero más experimentado en penales. Pero en un giro inesperado, Kepa no quiso seguir instrucciones de su entrenador y se negó a salir. Durante la tanda de penaltis, Sergio Agüero se preparó para lanzar mientras Kepa intentaba meterse en su cabeza con provocaciones verbales. La técnica funcionó a la perfección, ya que el delantero del City hizo un disparo flojo hacia la derecha, pero Kepa falló miserablemente al intentar detener uno de los peores penaltis jamás vistos. E incluso Agüero no podía creer que el balón hubiera entrado, y esta no fue la única vez que los juegos mentales de Kepa fallaron, porque contra el Liverpool su actuación fue aún más vergonzosa. En una tanda de penaltis de una final de la Carabao Cup entre el Liverpool y el Chelsea, Kepa pensó que pararse en un lado del poste confundiría a Virgil van Dijk sobre dónde patear, pero el holandés lo retó jugando el penal justo al lugar donde estaba Kepa parado. Van Dijk left nothing to chance. Well, for a game that was 0-0 after 2 hours of football. ¡Qué golazo, amigo! Pero bueno, pasemos al puesto 25. Los juegos mentales de Ederson fracasaron miserablemente contra Bukayo Saka. En un partido entre el City y el Arsenal, el portero del City, Ederson, señaló a Saka el lado donde quería que pateara el penalti. Para sorpresa de muchos, Saka le hizo caso y tiró justo al lugar que el portero había señalado. Parece que los juegos mentales no son el fuerte de Ederson, a diferencia de Szczęsny, quien sí logró meterse en la cabeza de Messi. En un partido del Mundial 2022 entre Polonia y Argentina, el árbitro otorgó un penal polémico a los argentinos, que enfureció bastante a los polacos, pero el portero polaco, Szczęsny, tranquilizó a sus compañeros diciéndoles: calma, es Messi. Y aunque Messi parecía totalmente concentrado, Szczęsny hizo una atajada magnífica para respaldar su arrogancia. No, I didn't. We spoke before the penalty. I told him I can bet him €100 that he wasn't going to give it. So I've lost the bet against Messi. I don't know if that's allowed at the World Cup. I'm probably going to get banned for it. I don't care right now. So you bet it? Pay him either. You're not going to pay him 100? No, he doesn't care about €100. Come on. He has enough. Yeah. Y hablando de arrogancia, Joe Hart terminó humillado después de intentar uno de los juegos mentales más ridículos. Durante la tanda de penaltis entre Inglaterra e Italia en la Euro 2012, el portero inglés Joe Hart estaba convencido de que saldría victorioso contra sus rivales. Cuando Andrea Pirlo se preparó para patear el penalti, Joe Hart intentó burlarse de él sacando la lengua. Sin embargo, Pirlo ejecutó uno de los mejores disparos que hemos visto en la historia del fútbol. Si muoveva molto, faceva dei gesti strani. And he misses. This country will be taken. Jiggling up and down on the line. This is Pirlo. Oh, how cheeky is that? The float. Así es como se le calla la boca a un rival arrogante. En el puesto 22 veremos a Emiliano Martínez, que estaba tan confiado que se atrevió a desafiar a CR7 2 veces. Tras su regreso al United por segunda vez, todos esperaban que Ronaldo se encargara de lanzar los penales del equipo, así que no fue sorpresa que intentara cobrar un penalti contra el Aston Villa.
pero cuando Bruno insistió en tomarlo, Emiliano Martínez comenzó a retar a Ronaldo para que él lo lanzara. Sin embargo, siendo un maestro de los juegos mentales, Ronaldo dejó que Bruno lo hiciera, solo para que el portugués lo avergonzara enviando el balón a las nubes. Y si crees que este penal fue humillante, espera a ver el doble error de Ramos. Algo insólito ocurrió en un partido de la UEFA Nations League entre Suiza y España. Los españoles tenían que anotar un gol y esa oportunidad llegó cuando les otorgaron un penalti. Ramos, que había anotado sus últimos 25 penales consecutivos, se preparó para lanzarlo, pero falló. Cuando España tuvo un segundo penalti, todos estaban seguros de que Ramos lo convertiría. Pero Sommer, que había estudiado sus lanzamientos, sabía exactamente lo que Ramos planeaba hacer. Fingió que iba a lanzarse, pero se detuvo en el último segundo para detener una de las panencas más vergonzosas que jamás hayas visto. A pesar de esta brillante táctica de Sommer, no logró entrar en nuestro top 20. Espera ver al portero que se lesionó intentando detener un disparo de CR7. Pero antes de eso, veamos a un jugador que traicionó a su compatriota para ayudar a su club. En un partido de la Champions League entre el Barcelona y el City, Piqué y Mascherano consiguieron un penal tras cometer una falta absurda en el área. Al ver que su compañero de selección, Agüero, se preparaba para lanzar el penalti, Mascherano señaló la dirección en la que Agüero dispararía. Ter Stegen siguió el consejo y atajó el penal. Aún así, celebrar después de delatar a tu compañero es algo loco, aunque no tan loco como un juego mental que hizo llorar a Ronaldo en pleno juego. En la final de la Champions League 2008 entre el Chelsea y el United, el Chelsea buscaba su primer trofeo de Champions, mientras que el United esperaba ganar su tercero. Ambos equipos lucharon intensamente hasta llegar a los penales. Aunque Ronaldo falló su disparo, John Terry no aprovechó la oportunidad para ganar el partido. Con todo reducido a un último penalti, Van der Sar vio a Anelka y comenzó a aplaudir con sus guantes. Señaló hacia su izquierda, indicándole a Anelka dónde tirar el balón, y entonces esto ocurrió. La atajada fue tan increíble que Ronaldo terminó llorando desconsolado. Pero bueno, en el puesto 18 veremos a Pogba, que hizo que un portero casi se quedara dormido. Esto ocurrió en un partido del Mundial Sub-20 entre Francia y Uruguay. En lugar de correr hacia el balón como hacen otros jugadores, Paul Pogba decidió trotar lentamente. Tardó tanto en patear su penalti que el portero casi se queda dormido. Para cuando Pogba lanzó el penalti, el portero ya había bajado la guardia. Pero bueno, pasemos al puesto 17, donde veremos a un portero que intentó jugar con la mente de un jugador que no entendía ni una palabra. En un partido entre Argentina y los Países Bajos, la selección argentina tomó ventaja temprano y puso un pie en las semis del Mundial. Ya en la segunda mitad, el árbitro otorgó un penal a la Argentina. La responsabilidad cayó sobre Messi. Mientras Messi se preparaba para lanzarlo, el portero neerlandés se le acercó y le susurró algo al oído. Messi asintió como si entendiera, pero en realidad no tenía ni idea de lo que el portero decía. Así que simplemente corrió y lanzó su penalti con confianza. It's Messi. It's two.
It's his tournament. Is it written in the stars? England will hope not. But this little man is... Las provocaciones solo funcionan cuando el rival entiende lo que dices. Pero para Yerry Mina, las palabras de Martínez literalmente le destrozaron su confianza. Tras un intenso partido entre Colombia y Argentina que terminó en penales, el portero argentino Emi Martínez estaba listo para jugar con la mente de sus rivales. Su primera víctima fue Yerry Mina. Tan pronto como el defensor tomó el balón, Martínez empezó a decir: "Estás nervioso, ¿no? Te ríes, pero estás nervioso". Sí, lo sé. ¡Ey! El balón está adelantado. Sí, ya estés loco. Ya sé dónde lo vas a tirar y lo voy a atajar. Te voy a comer, hermano. Mira que te como. Vaya, no sé quién habla más, Martínez o mi mujer cuando está enojada. Pero bueno, pasemos al puesto 15, donde veremos a Mbappé convertirse en un adivino. En un partido de la Liga Francesa entre el PSG y el Saint-Étienne, los parisinos concedieron un penal, lo que enfureció a sus fanáticos. Al ver que los hinchas estaban molestos, Mbappé decidió compensarlo haciendo algo increíble. Justo cuando Remy Cabella estaba a punto por lanzar, Mbappé señaló a su portero la dirección del disparo. El portero siguió su consejo y bloqueó el tiro con maestría. Cabella steps up and Areola saves it. Kylian Mbappé. Parece que podemos decir que Mbappé es todo un mago, un adivino. Algo que también podría decir de Pepe, quien se enojó cuando su portero no siguió su consejo. El partido de la Eurocopa entre Portugal y Francia comenzó mal para los portugueses. Concedieron un penal temprano. Sin embargo, cuando Karim Benzema se preparó para lanzarlo, su ex compañero Pepe sabía exactamente a dónde iría el disparo. Señaló el lugar al portero, quien por alguna razón hizo exactamente lo contrario. Te entendemos, Pepe, eso fue bastante frustrante, e incluso Ronaldo no quedó tan impresionado. Hablando de Ronaldo, un portero intentó provocarlo y terminó en el hospital. En un partido de la Liga entre el Madrid y el Málaga, a los merengues les otorgaron un penal y, como era de esperar, CR7 se preparó para lanzarlo. Mientras esperaba el silbatazo del árbitro, el portero del Málaga no dejaba de provocarlo, así que cuando el árbitro dio la señal, esto fue lo que sucedió. Si hablas, deberías poder respaldarlo. ¿Entiendes el juego de las palabras? No importa. En el puesto 12, Alex Telles fue humillado por los trucos de un portero. Esto ocurrió en un partido de la Liga Portuguesa entre el Porto y el Marítimo. El jugador rival intentó recordarles a Telles que era un gran jugador, incluso rogándole que le hiciera una vaselina. Autoriza o árbitro Rui Costa. Vaya, qué locura. Pero Telles perdió la oportunidad de hacer algo increíble, o quizás no quería ser un gran jugador, le faltaba confianza. En el puesto 11 veremos a un portero que usó sus juegos mentales para enviar a Australia al Mundial del 2022. En 2022, Australia se enfrentó a Perú en un partido que decidiría cuál de los dos equipos iría al Mundial. Las emociones estaban a flor de piel y la tensión se sentía en el estadio. Los dos equipos lucharon con todo, pero todo se definió en la tanda de penales. Después de que sus compañeros anotaran, el portero australiano Andrew Redmayne sabía que tenía que hacer una atajada, costara lo que costara. Así que cuando el jugador peruano se preparó para lanzar el penalti decisivo, hizo esto. Vaya, el jugador peruano debió pensar que había perdido la cabeza porque ¿qué fue ese baile? No importa, envió a su país al Mundial 2022,
pero ni siquiera estas heroicas y divertidas tácticas lograron entrar en el top 10, porque a partir de aquí te mostraremos los juegos mentales más locos en los penaltis, empezando por el intento fallido de Neymar de provocar a un rival. Después de conceder un penal en su partido de Champions contra el Leipzig, Neymar intentó ayudar a su portero con algunos juegos mentales. Sus tácticas fracasaron estúpidamente, ya que Szoboszlai clavó el balón en la esquina izquierda del poste. Tras el partido, el jugador del Leipzig reveló lo que Neymar le había dicho. What did Neymar say to you? He was asking me, you gonna score? I say yes. Yeah, he said to me, are you sure? I say yes, I never miss. O Neymar es un tipo muy amable o es un pésimo para las provocaciones, porque nuestro puesto 9 tuvo otro episodio gracioso con un portero. Mientras se preparaba para lanzar un penalti, Neymar le preguntó al portero a qué lado quería que disparara. El portero, pensando que Neymar estaba bromeando, señaló a su derecha en tono de bromas. Ah là, vous avez vu le geste de désolation de Lucas Pira. Pero en el último segundo, el portero decidió no lanzarse, dejando un penalti bastante sencillo para Neymar. En el puesto 8 veremos a un jugador que traicionó a su mejor amigo solo por un partido. Cuando estaban en el Chelsea, Antonio Rüdiger y Mateo Kovacic eran buenos amigos, algo que Rüdiger incluso mencionó en una entrevista. Pero su amistad se convirtió en rivalidad cuando se enfrentaron en un partido de Champions entre el Madrid y el City. Después de empatar 1-1 en el Etihad, el ganador se decidiría en una tanda de penales. Cuando Kovacic se preparó para lanzar el penalti, Rüdiger señaló al portero la dirección en la que su amigo dispararía. El portero siguió el consejo y atajó el penal. Para empeorar las cosas, Rüdiger anotó el último penalti que eliminó a su amigo y al City de la Champions. Traicionar una amistad ya es grave, pero humillar a David Beckham, eso no se ve todos los días. En un partido de la Euro 2004 entre Inglaterra y Portugal, un encuentro muy disputado se decidió en una tanda de penaltis. El primero en lanzar por Inglaterra fue su talismán David Beckham, pero mientras se preparaba para su penal, el portero portugués Ricardo comenzó a jugar con su mente para distraerlo. Estas tácticas resultaron demasiado para Beckham, quien envió el balón por encima del travesaño. Over the bar, Beckham looks to the spot, but it's the first miss of this shootout. Sin embargo, eso no fue lo más loco de esa tanda. Ricardo se quitó los guantes, atajó un penalti y luego marcó el penal decisivo que le dio la victoria a Portugal. ¡Wow! ¡Qué locura! Pero esa no fue la única vez que un portero atajó y anotó un penalti. Después de un emocionante empate 2-2 entre la Roma y el City, el ganador se iba a decidir en la tanda de penales. Al ver que sus compañeros fallaban, el portero del City, Joe Hart, le pidió a su entrenador permiso para lanzar el penal él mismo. El entrenador aceptó y Hart marcó con total confianza. Pero cuando fue el turno de Keita para lanzar su penalti, Hart comenzó a reírse de él, intentando desestabilizar su confianza. Keita le devolvió la sonrisa como si no le afectara, pero le afectó bastante. Y con eso llegamos a nuestro top 5. Vi por más palomitas porque las cosas están a punto de ponerse realmente locas, empezando con un portero que jugó con Benzema no una, sino 2 veces en un solo partido. Durante la temporada 21-22, Karim Benzema estaba en su prime, estaba buscando ganar el Balón de Oro, pero en un partido contra los Osasuna se enfrentó a un rival
para el que no tenía respuestas. En el minuto 51, Benzema se preparó para lanzar el penalti. El portero le señaló una dirección solo para lanzarse al lado contrario y detener el disparo. Up steps Benzema and he saved it. He saves it again. 7 minutos después, al Madrid le concedieron otro penal. Todos esperaban un gol, pero el portero lo volvió a hacer. Esta locura convirtió a Benzema en el primer jugador en follar 2 penales en un mismo partido de la liga desde el 2006. He is right. Up steps Benzema saved it. He saves it again. Pero bueno, pasemos al puesto 4, donde veremos a un jugador que inventó un nuevo estilo de penaltis para engañar al portero. He visto a la Panenka de Pirlo, pero no sé si esto fue un intento fallido o simplemente creó un nuevo estilo, aunque no se compara con el disparo loco que tenemos en el puesto número 3. Mientras este jugador tomaba carrera para lanzar el penal, todos esperaban que disparara con fuerza hacia una esquina, pero en lugar de eso, engañó por completo al portero pateando con su otra pierna. Mientras este jugador destrozaba la confianza del portero, Mo Salah decidió burlarse de su compañero frente a miles de fanáticos. La final de África entre Egipto y Senegal prometía ser épica. Mané contra Salah, 2 gigantes africanos cara a cara. A los 5 minutos del partido, Egipto concedió un penal. Mientras Sadio Mané se preparaba para lanzarlo, su compañero del Liverpool, Salah, se acercó al portero egipcio y le indicó dónde iba a patear Mané. Molesto por esto, Mané intentó jugar con la mente del portero, apuntando en la misma dirección. Pass on some inside information to Abu Gabal about the penalty take. A much bigger penalty now, and it is Senegal who missed the opportunity and a wonderful save from Abu Gabal. Pero el portero egipcio ya estaba concentrado. Sin embargo, Mané no iba a permitir que Salah se saliera con la suya, así que cuando el partido llegó a los penaltis, se encargó de anotar el último tiro que le dio a Senegal el trofeo. ¡Qué épico! Y ahora, el momento que todos estábamos esperando, el juego mental más increíble en la historia del fútbol. La FIFA tuvo que prohibirlo. Cuando Neymar aún jugaba en la liga brasileña, era un placer verlo jugar. Usaba sus habilidades, trucos y jugadas para maravillar a millones de fanáticos en todo el país. Durante esa época, Neymar perfeccionó un estilo de lanzar penaltis que era bastante imparable. No importaba lo que hicieran los porteros, nadie podía detenerlo. Era como si su estilo tuviera un impacto psicológico en los porteros. Después de anotar 5 penales seguidos con este estilo, los videos se hicieron demasiado virales y captaron la atención de la gente de la FIFA. Tras revisar este estilo de penalti, lo clasificaron como algo antideportivo, algo que literalmente daba ventaja al jugador, así que decidieron prohibirlo. Que la FIFA prohíba tu movimiento puede ser una locura, pero no se compara con apostar en contra de tu equipo para perder. The FA want to ban Lucas Paqueta from football for life if the West Ham forward is found guilty of betting breaches, as details of his £100,000 gambling scams are unveiled. Haz clic en el próximo video para descubrir las veces en las que los futbolistas fueron atrapados haciendo trampa.